El gobierno de los Estados Unidos ve que pierde la carrera tecnológica y que puede perder su hegemonía mundial. Por eso decide ahora huir hacia adelante y dar un golpe violento para conseguir por la fuerza lo que no puede conseguir por crecimiento y progreso. Así que vuelve a la política imperialista dura que hace saltar por los aires el tablero geopolítico mundial. Un golpe de fuerza en Venezuela, la amenaza armada contra Irán y la tensión con México son algunas pruebas de ello. ¿Será capaz de apoderarse de Groenlandia? ¿Dónde están las reglas diplomáticas y la Convención de Ginebra? Las han quitado de una patada. ¿Dónde está la OTAN? En el quirófano. ¿Dónde está la ONU? En el cementerio. Nuestro mundo entra en una nueva etapa. Amigos, bienvenidos al caos. Hablaremos de Venezuela, Colombia, México, Irán, Panamá, Groenlandia. Vemos cómo las profecías de la Biblia se cumplen ante nuestros ojos. Escuchamos las noticias, pero necesitamos interpretarlas, entenderlas, para que el corazón se llene de esperanza, porque es muy bueno lo que viene. El emperador Trump. La acción militar en Venezuela para tomar control del país hizo saltar por los aires el derecho internacional. Trump ha dejado claro que esas reglas no serán respetadas y a continuación amenazó directamente a Petro, presidente de Colombia, diciéndole: «Tú eres el siguiente». A pesar de las amenazas directas a Petro, no parece que vaya a suceder lo mismo que en Venezuela. Primero, porque Petro sí es un líder elegido democráticamente por su país. Segundo, porque ya está cerca del final de su mandato. Ya pronto se va. Y tercero y principal, ya se han reconciliado. Tras la amenaza directa, ya se ha puesto de acuerdo con Trump, ya han hablado y Petro ha aceptado lo que Estados Unidos le pide. Esta es la nueva cara de los Estados Unidos. No va a permitir que le contradigan, va a imponer su voluntad y ya habla como dragón. Irán. Con Irán, la tensión está asegurada. Aviones militares de Estados Unidos fueron enviados allá y Trump ordenó el 12 de enero que todos los ciudadanos americanos salieran de Irán. Todos esperaban un castigo militar de Estados Unidos, pero según algunos embajadores, los asesores de Trump le dijeron que no podría someter al país porque el régimen de los ayatolás está muy arraigado allí, que sería meterse en una pesadilla sin fin que podría fracasar, como ya les sucedió en Afganistán y en Irak. Con la amenaza de los aranceles carísimos, Trump ha conseguido lo que no consiguieron los presidentes anteriores: ahuyentar a la competencia de China en su área de influencia. En Panamá, China estaba controlando rutas comerciales como nunca antes y firmaron importantes acuerdos con los políticos locales, acuerdos lucrativos, llegando al extremo de que para cruzar el canal de Panamá los barcos de China tenían preferencia sobre los barcos de Estados Unidos. Pero con la presión de los aranceles, Panamá anunció que rompe su acuerdo con China, llamado la Ruta de la Seda, para volver a la amistad con Estados Unidos en lo comercial y en lo estratégico. Otra victoria de la presión de Trump. También ha conseguido que México le ayude a cerrar la frontera al narcotráfico y a una mayor vigilancia de la frontera común. Pero ahora llegó la gran sorpresa. Estados Unidos advierte a las compañías aéreas que es peligroso volar sobre México y los países vecinos debido a la actividad militar. Los avisos permanecerán vigentes desde el 16 de enero hasta el 17 de marzo. 2 meses. Esto añade más tensión a la vida política y temor a la población.
Groenlandia. La isla más grande del mundo, porque se considera que Australia no es isla, sino continente. Groenlandia es el territorio más despoblado del mundo, solamente 53.000 habitantes y casi todos esquimales. Yo trabajo en un pueblo que tiene más habitantes que Groenlandia. La realidad es que nadie le daba importancia a esta isla, como si no existiera, hasta ahora que se ha colocado en el mismo centro de la actualidad. El cambio climático está convirtiendo tierra helada en tierra verde y tiene grandes recursos naturales que explotar. Los deshielos han abierto nuevas rutas para los barcos. Trump afirma que si no la ocupa Estados Unidos, entonces China o Rusia lo harán. Pero lo más importante, está en una situación estratégica, porque está colocada justo en medio, entre América y Rusia, justo en la trayectoria en la que llegarían los misiles en caso de ataque. La cúpula de oro. El gobierno Trump está desarrollando un nuevo sistema escudo de defensa antimisiles. Se llama The Golden Dome, la cúpula de oro. Es un ambicioso proyecto con tecnología espacial, buscando una defensa total del territorio nacional mediante satélites. Combina armas en el espacio y armas en la tierra para interceptar las amenazas, incluso los temidos misiles hipersónicos que ya poseen Rusia y China. Y para esto necesitan instalar centrales antimisiles en Groenlandia para interceptar esos ataques, porque los misiles pasarían primero por Groenlandia o muy cerca. Trump dice que va a anexionar la isla porque es una necesidad para la defensa de su país. Afirma que la soberanía danesa de la isla no está clara. Solo porque unos vikingos llegasen a la isla hace 1000 años, eso no le parece suficiente. Trump considera que tienen el territorio abandonado y que él lo necesita. Quiere que sea territorio de Estados Unidos y considera inaceptable que alguien se oponga. Pero los habitantes de la isla han dicho no. El primer ministro de Groenlandia declara que no quieren ser propiedad de los Estados Unidos, sino parte del Reino de Dinamarca. Y lo mismo dice Dinamarca oficialmente. Por eso han enviado soldados para aumentar la presencia testimonial en la isla. También Francia y otros países han enviado soldados allá. ¿Qué responde Europa? Varios periódicos replican la noticia del Financial Times. Francia advierte a Estados Unidos que la anexión de Groenlandia pondría en peligro las relaciones comerciales con la Unión Europea. ¿Eso es todo? ¿Que peligran las relaciones comerciales? Me parece una respuesta muy sumisa. Porque la cruda realidad es que Europa se ha empeñado en apoyar una guerra terrible en Ucrania para que Rusia no gane terreno por el este. Y ahora resulta que Estados Unidos le gana terreno por el oeste. Esto es muy doloroso, porque Ucrania ni siquiera es miembro de la Unión Europea ni de la OTAN. Los líderes europeos se han reunido y han declarado que piden que se respete la soberanía danesa de la isla, pero se muestran más preocupados por los aranceles de castigo que por la isla. Algunos periodistas, políticos y militares denuncian esta situación diciendo: Europa debería plantarse, Europa debería enseñar los dientes al emperador y defender lo suyo. Pero, ¿podría Europa plantarle cara al imperio del águila? La respuesta es sí, no con un choque militar, por supuesto, sino con un choque diplomático, pacifista y geopolítico.
Europa podría plantarse y decir: si nos quitas Groenlandia, tienes que llevarte fuera todas las bases militares de suelo europeo. Bases fuera. Ese sería un precio que Estados Unidos no se puede permitir. El poder estratégico que perdería sería superior al que ganaría con Groenlandia, porque hoy Estados Unidos controla el terreno europeo hasta la misma frontera con Rusia, tanto en lo militar como en la inteligencia. Por eso, Trump no puede perder el control militar de Europa, necesita tenerla como aliada. ASML es un gigante tecnológico clave en la fabricación mundial de chips. Es una multinacional holandesa con sede central en Veldhoven, en Holanda. Hoy día es la empresa más importante de Europa. Ellos no hacen los chips, sino que ellos hacen las máquinas que imprimen los chips con tecnología punta. Han diseñado impresoras de luz ultravioleta que son lo mejor para fabricar semiconductores. ASML es el mayor proveedor del mundo de sistemas de fotolitografía para la industria de semiconductores y controla el 85% del mercado mundial de chips. O sea que la producción de nueva tecnología depende hoy de esta empresa ASML. Aunque la empresa está en los Países Bajos, de sus máquinas dependen todos Europa, América y Asia, incluyendo Estados Unidos, China, Japón, Corea del Sur, Taiwán. Europa podría amenazar a Estados Unidos diciendo: si tú nos quitas Groenlandia, no te vamos a vender, te quedas sin ASML y tendrás un parón en la carrera tecnológica. Y esto sería muy doloroso para el gigante americano, que no lo va a permitir. También Europa podría decir: las empresas tecnológicas de Estados Unidos fuera de aquí, no van a poder operar, lo haremos nosotros y compraremos el petróleo y el gas a quien nosotros queramos. Incluso podría decir: pues ahora abandonamos el dólar como moneda internacional, pagaremos en euros, en yuans, en rublos, como mejor nos interese. Con estas medidas de presión, Europa podría conseguir un acuerdo favorable, donde las dos partes estén satisfechas. Estados Unidos pondría sus bases militares ahí y su sistema de escudo, y Groenlandia seguiría siendo propiedad de Dinamarca. Un acuerdo para la explotación de los recursos naturales puede satisfacer a ambas partes, a Estados Unidos y a Dinamarca, conservando la soberanía de la isla. Y para presionar a Trump, el golpe final sería abrirse a China. Imagina aumentar la relación comercial y de amistad con China. Imagina que Europa y China hacen ahora maniobras militares juntos. Imagina que anuncian que dentro de 2 semanas habrá maniobras militares del poderoso ejército chino. ¿Y el europeo? ¿Dónde? En Groenlandia, por supuesto. Esto pondría a Estados Unidos tan celoso que llamaría a la puerta de Europa con un ramo de flores y su mejor sonrisa, como al novio que se le pasó el enfado de repente porque vio que estaba perdiendo a su novia y se dio cuenta de que no quería perderla. Solo el tiempo nos dirá lo que va a pasar y de qué forma todo se cumplirá. En fin, no quiero extenderme más con esto, solo lo digo porque Europa sí podría plantar cara, pero decide una respuesta blanda, decide la sumisión al emperador, dejarse abusar. ¿Dónde quedó aquella Europa que colonizaba al mundo entero, que lideraba la economía y la tecnología, que decidía el destino de la historia? Todo ha cambiado. Pobre Europa, no puede reaccionar ante el gigante americano. La gran pregunta es: ¿por qué? Todo esto responde al cumplimiento de las profecías de la Biblia y su objetivo final. De acuerdo que estamos entrando en un caos, sí, de acuerdo, una tormenta perfecta que nos llevará a un final glorioso y eterno. Anímate.
Esto estaba escrito. Estados Unidos tenía que prevalecer, porque América tiene un papel en la crisis final, un papel importante. ¿Lo conoces? Las dos bestias de Apocalipsis 13. Apocalipsis 13 nos presenta dos bestias impresionantes que han dominado el mundo occidental en la historia del cristianismo. La primera es la bestia leopardo. Esta recibe autoridad y adoración. Es el papado. Esta bestia ya ha sido descrita en la Biblia, en otras profecías, en Daniel 7, en Apocalipsis 12, etc. La Biblia señala al papado como el gran enemigo de la libertad religiosa, persiguiendo a la Biblia durante siglos y quemando en la hoguera al que creyese de forma diferente. Así la institución del papado se comportó como una bestia y tuvo la supremacía sobre los reyes de la tierra durante 1260 años. Si quieres conocer esto, cómo se cumplió, como está escrito en los libros de historia, tenemos buenos vídeos. Es fascinante. Te dejo los enlaces en la descripción. Pero atención, porque ahora hay una segunda bestia que va a suceder a la primera en la supremacía mundial. La segunda bestia, con atributos de cordero, representa a los Estados Unidos. Y el cumplimiento es espectacular, porque fue inmediato. Justo cuando el papado perdió su supremacía, entonces se levantó la segunda bestia, que también llegaría a tener la supremacía sobre todos. El papado perdió su gran poder en 1798, cuando el papa fue derrotado y arrestado por el ejército francés. Y solo 15 años antes, Estados Unidos ganaba su guerra de independencia en el año 1783, con la firma del Tratado de París. Es decir, que cuando el papa cayó, Estados Unidos se levantó, y ahí están descritos los dos en la profecía de Apocalipsis 13. Vamos a verlo. La bestia leopardo. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos tenía 10 diademas, y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Aquí se presenta a una bestia semejante a un leopardo con coronas y cuernos sobre sus cabezas. Es bien conocido que en la profecía una bestia representa a un reino o poder político. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? La bestia recibe adoración, por tanto no es solo un poder político, es también un poder religioso. Esto nos lleva a entender que está hablando del papado, que reunió en su mano el poder de un rey y el poder religioso. También se le dio boca, que hablaba arrogancias y blasfemias. El papado se ha atribuido el poder de abrir las puertas del cielo para los hombres mediante la venta de indulgencias, a cambio de dinero. También se atribuye la autoridad de cerrar las puertas del cielo mediante la excomunión. O sea, que el Papa afirma que tiene poder para salvar almas y para condenarlas. Además, se ha otorgado el título de vicario del Hijo de Dios, es decir, gobernador del mundo por encargo del Rey Jesucristo. Sería muy larga la lista de arrogancias y blasfemias que hay en las declaraciones del papado a lo largo de la historia, pero vamos a dejarlo aquí. Debes saber que aquí no se señala a la Iglesia Católica ni a los fieles, sino solo a una élite codiciosa y corrupta que llamamos el papado, como institución. Si tú eres un católico,
por favor no te ofendas, porque esto no identifica a los creyentes como tú, que no tienen ninguna culpa de la sed de poder de la élite vaticana. He conocido a muchos católicos molestos con el papado, que señalan los graves errores del Vaticano. Yo estoy de acuerdo con ellos, y la Biblia también los señala. Si realmente quieres conocer lo que enseña la Biblia sobre el papado, puedes ver nuestro vídeo titulado La marca de la bestia, y tendrás ahí un estudio mucho más documentado. Te dejo el enlace en la descripción del vídeo. Recuerda que Dios ha preparado estas profecías para que aprendamos en ellas y que nadie nos engañe. Y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Este es el factor tiempo, 42 meses. Nos informa del tiempo en que el papado sería soberano por encima de los reyes. Los que habéis seguido nuestros vídeos ya sabéis bien de qué se trata. Un tiempo que aparece en las profecías aquí y allá de 3 formas diferentes. 3 años y medio o 3 tiempos y medio, 42 meses o 1260 días, que son 3 formas de mencionar el mismo periodo de tiempo, porque 3 años y medio son 42 meses, y 42 meses judíos de 30 días son 1260 días, de manera que estas profecías nos hablan del mismo periodo de tiempo expresado de 3 maneras diferentes. ¿Cómo entender esto? Por el principio de interpretación día por año. Un día en la profecía hebrea corresponde a un año en la historia. Los 1260 días representan 1260 años en la historia. Día por año te lo he dado. Es el tiempo que duró la supremacía papal, el tiempo en que el papado gobernó por encima de los reyes, desde que el emperador Justiniano le otorgó ese poder al obispo de Roma en el año 538, hasta que lo perdió frente a Napoleón en 1798, exactamente 1260 años de supremacía. Si tú no conoces este asunto, tienes una explicación bien documentada en el vídeo La mujer y el dragón, el ascenso del papado. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Se refiere aquí a las grandes persecuciones de la Inquisición, exterminando a todos aquellos que tuvieran una fe diferente, quemando vivos a aquellos que traducían la Biblia o que la explicaban al pueblo. Son palabras similares a las de Daniel capítulo 7, que nos muestra también al papado obrando la persecución contra los santos, las mismas blasfemias y arrogancias y el mismo factor tiempo. Pero esta bestia no tiene autoridad solo en su país. Su poder abarca a muchos otros pueblos y naciones, y al fin del tiempo la adora el mundo entero. Fíjate ahora en 2 palabras clave: autoridad y adoración. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. La adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. 2 palabras claves aquí: autoridad y adoración, porque el papado unió la autoridad política y el poder religioso, recibía adoración. Los obispos eran como gobernantes, tenían un gran poder político y religioso. Así la bestia leopardo actuó en la Edad Media, con la autoridad civil y religiosa, influyendo en las leyes, persiguiendo y matando a cualquiera que no le obedezca. La herida. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Esta herida mortal se refiere a la caída que sufrió el poder del papado en 1798, cuando los ejércitos de Francia le derrotaron y tomaron la ciudad de Roma. El Papa fue entonces puesto en la cárcel, donde murió. Había terminado la supremacía papal en Europa.
Si esto resulta nuevo para ti, tienes una explicación bien documentada en el vídeo que he mencionado, La mujer y el dragón, el ascenso del papado. Pero atención, la profecía nos dice que después la herida mortal fue sanada y la bestia leopardo recupera su supremacía y su poder. Atención a estas palabras, porque son clave para entender quién gobernará el mundo. Pero su herida mortal fue sanada, toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Aquí se dice que su herida sanará por completo y que su poder volverá al máximo. Ya comenzó a sanar cuando el líder italiano Benito Mussolini le concedió al papado el Estado Vaticano, un pequeñito país independiente dentro de la ciudad de Roma. Así, el Papa volvió a ser rey o jefe de Estado. Desde entonces, el poder del Vaticano ha crecido mucho, ocupando un lugar en la élite diplomática y financiera del mundo. En los últimos años, el Papa se presenta al mundo como un líder espiritual para guiar a toda la humanidad. ¿Sanará su herida por completo? ¿Recuperará el poder que tuvo durante 1260 años? Algunos dicen que el papado ha cambiado, que se ha convertido, que ahora ya es bueno. Dicen que quedó atrás la codicia y la sed de poder de la época medieval. Pero las evidencias muestran lo contrario. No actúa como en el pasado porque no puede, porque no le es posible. Y avanza conquistando el corazón de la gente con un excelente equipo de asesores de imagen. Si no cambió en 1260 años, no ha cambiado ahora. Pero atención, porque en la época de la herida mortal, otra bestia aparece. La bestia cordero. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Atención a este símbolo, la tierra. La bestia sube de la tierra. Es un símbolo que ya ha aparecido en el capítulo anterior para referirse a los Estados Unidos de América, porque los cristianos protestantes que eran perseguidos en Europa por la intolerancia religiosa tenían que viajar a Estados Unidos. Muchos consiguieron llegar a América y encontraron allí una tierra de libertad. Así, la tierra ayudó a la mujer. El dragón persiguió a la mujer, pero la tierra ayudó a la mujer. Aquí la tierra representa a América, la tierra que abrió sus brazos para acoger a los cristianos perseguidos, representados aquí por la mujer perseguida. Así, aquellos creyentes que eran perseguidos llegaron a las costas de Norteamérica en el barco Mayflower en 1620. Aquellos peregrinos forman parte de la historia del Nuevo Mundo. Hicieron amistad con los indios y celebraron con ellos la primera fiesta de Acción de Gracias, o Thanksgiving, que hoy es tan popular. Si te fijas bien en la profecía, verás que la bestia leopardo salió de las aguas, mientras que esta segunda bestia sale de la tierra. ¿Qué significa esto? La Biblia nos lo dice. ¿Qué significan las aguas? También me dijo: las aguas que has visto donde se sienta la ramera son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Las aguas significan muchedumbres, naciones y pueblos, es decir, una zona densamente poblada. Se refiere a Europa, porque Europa ya era una zona densamente poblada cuando subió el papado, con naciones y pueblos que luchaban y gobernaban. Por el contrario, esta segunda bestia sale de la tierra, que es todo lo contrario al mar, una zona muy poco poblada, los Estados Unidos de América. Pero la profecía nos da otra palabra clave. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero.
pero hablaba como dragón. Los Estados Unidos, una nación que nace cristiana, que se refiere a la Biblia en su constitución, que se formó con cristianos que tuvieron que huir de Europa por la persecución papal. Por eso la llamamos aquí la bestia cordero. El texto la describe así porque el cordero es un símbolo de Cristo. De hecho, en aquella tierra de libertad, donde la Inquisición no podía llegar, allí Dios incubó un movimiento misionero que ha llevado el Evangelio a los 5 continentes. Por todo esto, los Estados Unidos de América es la bestia cordero. Además, Estados Unidos nace justo en la época de la herida mortal, cuando la primera bestia decae. Entonces la segunda bestia surge, y el texto dice que terminará hablando como dragón. ¿Qué significa esto? Veamos. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Ahora las dos bestias colaboran. La segunda bestia hace que todos adoren a la primera bestia. El texto nunca dice que se adore a la segunda bestia, a los Estados Unidos. Por el contrario, insiste en que se adore a la primera bestia, al papado, porque la segunda bestia es un poder político, mientras que el papado es un poder religioso que recibe adoración. Fíjate que la primera bestia lleva coronas en sus cabezas, porque está con los reyes en Europa, mientras que la segunda bestia no tiene coronas, porque Estados Unidos es una república, no una monarquía. Cuando los Estados Unidos comenzó como país, no era fuerte, solo pudo independizarse de Inglaterra gracias a la ayuda de Francia y de España. Eran solo 13 colonias. En 1880, la Armada de los Estados Unidos solo tenía 48 barcos anticuados. Nadie podía imaginar que se convertiría en la primera potencia de Occidente, pero lo hizo. La profecía avanza hacia su cumplimiento. También hace grandes señales, de manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Aquí la profecía nos avisa de que habrá milagros obrados en el protestantismo americano, señales fascinantes, milagros asombrosos, un gran reavivamiento que arrastrará al mundo, que le promete a la gente una nueva era mejor. Estarán emocionados, listos para aceptar lo que viene. Esto se pone muy interesante. Sigamos. La imagen de la bestia. Ya hemos identificado a las dos bestias, el papado y los Estados Unidos. Ahora veremos lo que hacen juntas. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia, que fue herida de espada y revivió. ¿Qué es esta imagen? El diccionario nos dice que una imagen es una semejanza, algo que se parece al original. Aquí hacen una imagen o semejanza de la primera bestia, o sea, una bestia con los dos poderes, el poder político y el poder religioso. Así como la bestia leopardo actuó en la Edad Media, con la autoridad civil y religiosa, influyendo en las leyes, actuando con persecución. Así será la imagen de la primera bestia, con su mismo espíritu. Así como el papado sometió a todos, así lo hará de nuevo al final de la historia. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara.
La imagen de la bestia es el nuevo poder religioso que dominará en el futuro. Poderosa, popular, intolerante y severa, exige la sumisión de todos. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí ya vemos la cruda realidad. El objetivo de todo esto era someter a la humanidad. Podemos resumir que los Estados Unidos de América será la primera potencia mundial que acabará imponiendo su voluntad por encima de todas, por un breve tiempo, haciendo equipo con el papado, que lidera un gran movimiento ecuménico lleno de entusiasmo y lleno de señales milagrosas. Parece que Dios está dando su bendición, que la humanidad va a ser una fraternidad unida por fin. Será muy difícil hablar en contra de esto. La profecía nos avisa que estarán siendo engañados. El objetivo es la sumisión y el control. Querido amigo, todo lo que está escrito se cumplirá, así que te animo a estudiarlo y a conocerlo. Jesús nos advirtió de una gran tribulación. ¿Y qué esperabas? Un tiempo de angustia para los que son fieles a la verdad. La imagen de la bestia protagoniza esa crisis. Y tú deberás decidir de qué lado estás, del lado popular, de la mayoría, o del lado fiel, del lado institucional o del lado humilde de Cristo. Para no ser engañados, la profecía nos ha dejado una baliza, un indicador que nos marca el camino, los 10 mandamientos. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Tenemos recursos gratis para ti, estudios de la Biblia y buenos libros. Te dejo los enlaces en la descripción de este vídeo. Son lo mejor para aprender. Si te gusta este contenido, apóyanos con un like y con tu comentario. Suscríbete para recibir más vídeos. Recibe un abrazo de todo el equipo de Logos TV y que Dios te acompañe siempre.